Hola queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy día quiero que demos inicio a nuestra segunda unidad llamada Espacios de Difusión de las Artes Visuales. ¿Ya? Damos por finalizado, ¿cierto?, nuestra primera unidad de diversidad cultural para darnos paso a el mundo de las artes visuales y sus espacios. Primero, vamos a saber un poquito sobre cuáles son los principales espacios donde se difunden justamente las artes visuales. Las exposiciones. La exposición de arte, por su naturaleza, es un reflejo de la sociedad, representando sus intereses e inquietudes y desafiando al mismo tiempo sus ideologías y prejuicios, sobre todo hacia la creación artística. Mantener el arte en un plano relevante para la sociedad y para un público diverso, en cualquier estadio de la historia, es uno de los objetivos principales de las exposiciones y una de las razones importantes para comprender y difundir la historia del arte. Existen principalmente dos espacios que son conocidos como la institución académica para poder difundir, ¿cierto?, las obras o las artes visuales. El primero, ¿cierto?, es el museo. ¿Ya? Vamos a ver una breve historia de los museos. El museo tuvo su origen en la recogida y conservación de objetos valiosos, a los que hoy daremos el nombre de bienes culturales, y que en principio se reunieron para la ostentación de poder, ya sea para la admiración de sus características, ¿cierto?, como obras hermosas, esculturas preciosas, y con fines científicos también, para finalmente servirse de ellos como con fines educativos y ponerlos al alcance de la sociedad. Pensemos que cuando uno va a un museo, la mayoría, por lo menos acá en Chile, son gratuitos, hay algunos que son pagados, pero que tienen una cuota muy baja para poder entrar, pero la mayoría son gratuitos, y es justamente por esta intención, porque se pone a disposición, ¿cierto?, de la sociedad para que la sociedad también se pueda culturizar, pueda aprender, pueda tener acceso a todos estos bienes culturales. El primer museo público del mundo, o que se considera en realidad el primer museo público, fue el Museo de Ashmolean de la Universidad de Oxford, ya que se encuentra en Inglaterra, donde en 1683 una colección privada que fue donada a la universidad fue nombrada por primera vez al público de forma permanente en ese espacio. Y así se empieza a crear justamente esta idea de museo, ¿ya?, que conserva y recoge ciertos objetos que son de gran valor, ¿ya? Y que son mostradas al público, como fue en este caso, ¿cierto?, el Museo de Ashmolean. Por otro lado, uno de los primeros museos de arte que se conoce en el mundo fue el Museo del Louvre, ¿ya?, que fue abierto al público en 1793, en lo que fue el antiguo Palacio Real de París. Y este museo surgió a raíz de la Revolución Francesa y su primera colección se integró por el arte que fue despojado a la monarquía. O sea, acá nosotros tenemos, en este museo, van a poder tener el acceso a ver a todas las colecciones artísticas de los grandes monárquicos que han existido en la historia, en Europa, por ejemplo, en París. Para completar y poder situar estos espacios realmente como museo, se debe primero estar atañido, ¿cierto?, a una definición que es considerada por el Consejo Internacional de Museos. O sea, no cualquier persona que tiene una colección y la pone al público puede decir que su espacio es un museo, ¿ya? Los museos son instituciones de carácter permanente que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y contemplación conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. O sea, para crear un museo, primero debiese cumplir con estas cualidades de adquirir obras, en el caso de arte, conservar bien las obras, investigar sobre las obras, comunicar, ¿cierto?, sobre
estas obras y exhibirlas para los fines de estudio de educación y contemplación. En el caso de las artes visuales, ¿cierto? Tenemos la cualidad de contemplación. Y que tenga un valor histórico, artístico, científico y técnico, o sea, que tenga un gran valor y que sea significativo también para la sociedad por su naturaleza cultural, ¿ya? Según la definición de ICOM, que sería el Consejo Internacional de Museos, se deduce que las funciones principales del museo serían entonces el de conservar, el de investigar para el estudio de los objetos conservados, tiene un rol educativo, es difusora por medio de las exposiciones principalmente, y también tiene relación con el deleite o emocional, o sea, con el tema de la contemplación y la observación y el goce que provoca la experiencia estética en el caso de los museos de arte cuando se presenta y se aprecia una obra. Por otro lado, también van a existir otras formas de presentar estas exposiciones, otros espacios, que serían las galerías, ¿ya? Las primeras galerías, primero, los artistas comenzaron a poner a sus trabajos, su nombre a sus trabajos. Antiguamente, en la Edad Media, los artistas no eran conocidos, todas las obras eran bajo el anonimato, porque se pensaba que las obras eran destinadas a Dios en la Edad Media, por ejemplo, y por ende, el hecho de poner o situar o identificar el nombre del artista le daba como de cierta manera una preferencia al nombre del artista que a Dios. Por lo tanto, no se permitía que se pudiese generar prestigio en las artes en ese entonces. Entonces, después de un tiempo, cuando ya empieza el Renacimiento, cuando empieza una nueva forma de concebir, ¿cierto?, también la cultura, los artistas comenzaron a poner nombre a sus trabajos, creando obras que reflejaban su estética individual, como artistas individuales, o sea, se empezaron a reconocer. Ejemplo de ello fue la aparición de las primeras galerías de arte, nombre proveniente del idioma italiano, especialmente por la Galería degli Uffizi, que fue construida en Florencia por Vasari en 1560 para alojar la colección de arte de los Medici, que era una de las familias más adineradas que existía en este siglo, que fomentaban muchísimo el tema del auge cultural, y por ello también eran considerados como los grandes nobles. Esta fachada que vemos afuera es la fachada de esta galería, conocida como degli Uffizi. Así se ve por dentro algunos de sus espacios. Fíjense, por ejemplo, la calidad de las obras que tiene, o sea, tiene desde la escultura, tiene frescos enmarcados, tiene grandes obras de gran tamaño, tiene también frisos, que son los relieves que se encontraban en los templos griegos, que serían estos que están abajitos como en relieve, como cajita. También tiene una colección de pinturas de distintas épocas, si se fija ahí, podemos identificar incluso la pintura de la Última Cena, tenemos distintas esculturas hechas en mármol, hay algunas pinturas que podemos encontrar de Rafael en el fondo, hay varios tipos de pinturas de los grandes maestros. Acá también, por ejemplo, uno de los pasillos que tiene, cómo funciona la decoración, o sea, acá parece que no vemos un cuadro, sino que los muros se convierten, ¿cierto?, en la forma de enmarcar estos grandes cuadros. Entonces, esta fue una de las primeras galerías de arte y fue una de las más importantes porque en realidad tenía una gran colección de obras de grandes maestros de hoy en día, que, por ejemplo, Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ángel. Entonces, sí comenzaron los principales espacios para poder difundir de manera consciente las exposiciones de artes visuales. Ahora, debido a esto, empiezan a surgir las capitales del arte. En el siglo XVII, por ejemplo, las exposiciones de arte que se empezaron a celebrar en estas grandes galerías, por ejemplo, de colecciones privadas, empezaron también a tener un precedente en la percepción que se tenía de esa capital, por ejemplo, como en Roma, Venecia y Florencia. Acá en el fondo podemos ver la imagen de la Basílica de los Medici, que también tiene una gran colección de arte y que se considera dentro de una de las arquitecturas más icónicas también de este siglo,
que marca justamente esta diferencia en comparación con su entorno, y eso también permite que esta capital se instale como un factor importante de cultura. Nace el artista. Debido justamente a la fama que empiezan a tener estas capitales del arte, junto con también con las celebraciones religiosas que se realizaban en ese entonces, se presentó como un escenario oportuno para los artistas que se dieron cuenta de que podían utilizar estas exposiciones para ayudar a reafirmar su propia reputación y empezar así a crear esta mirada del artista como un genio creativo. Entonces, como actividad, ustedes deben responder la guía adjunta a esta clase. Es una guía que nos va a permitir entender también cómo funcionan estos espacios, cómo han ido evolucionando también hoy en día, para también comprender las posibilidades que tiene el arte visual, ¿cierto?, para poder llegar al público y a la gente espectadora. Entonces, espero que no les sea tan compleja. Cualquier cosa, en este video está toda la información. Así que hasta la próxima en clases online, chiquillos. Nos vemos. Cuídense mucho. Chau, chau.